Y quisiera, antes de iniciar, recordar lo que leí para ustedes en la mañana, de cuando nosotros abordamos textos del Antiguo Testamento. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Y luego le escribe a la iglesia en Roma, capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia es para nosotros de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Un poquito de contexto, recordando por si alguien no escuchó el primer sermón. Esta profecía es dada a un pueblo que está regresando de haber estado por 70 años cautivo en una tierra extraña. Es decir, Jerusalén había sido invadido por los caldeos o babilonios y se los habían llevado como esclavos. Y vivieron en tierra extranjera por todo aquel tiempo hasta que Dios cumplió su promesa de hacerlos volver a su patria. Pero al regresar a su patria, ¿con qué se encuentran? Con desolación y desilusión, decía en la mañana. Desolación se refiere, aquí no hay nada, no hay nadie, las casas están quemadas, todo es una ruina, desolación, pero también desilusión. Quizá aquella añoranza de que es su tierra, de que es la heredad suya, y llega usted a las casas que usted conoció, que eran de sus abuelos o padres, y lo que hay es ruina. Y habíamos visto en la mañana por qué vino esa ruina. Por la infidelidad del pueblo de Dios. Habían recibido el castigo. Pero Dios les había prometido y les dice, yo he restaurado a Jerusalén. Y entonces ahora vamos a continuar en cuanto a esta restauración de Jerusalén. Quisiera iniciar por hacer una aclaración con respecto a la mañana. En la mañana vimos algunas cosas muy importantes, que era que la ciudad se iba a llamar la ciudad de la verdad y el monte de santidad. Y esas dos cosas eran importantes. Y vimos cómo lo mandaba Dios. Esfuércense vuestras manos. Y nos dijo unas cosas: hablar bien, hablar verdad cada uno con los demás. No pensar nada malo contra el prójimo, haga esto. Y les dije y les leí el pacto que nosotros hacemos como iglesia. Esforzarnos en cumplir lo que es realmente la conducta cristiana. Pero si ustedes se descuidan, si yo me descuido, veo eso como una religión de obras, nada más, haga esto, haga esto, haga esto, y no haga esto, y no haga esto, y no haga esto. Y así no es la fe verdadera. Todo radica en las palabras del Señor, que dice Él, y yo, dice Dios, yo estaré con ellos, iré a morar con ellos, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ese es el centro de todo. Usted sin Cristo no intente ser cristiano, porque hay muchos que lo intentan. Y es una religión imposible. Vivir como Cristo nos mandó solo es posible si tenemos al Espíritu Santo. Por eso es que para algunos la fe y la religión es algo tan pesado, tan aburrido y tan costoso, porque no tienen a Cristo. Y por ahí es donde debemos empezar. Hoy en día, ¿cuántas personas hacen la pregunta: ¿qué es lo que falla hoy en las iglesias? ¿Qué le falta a la iglesia de hoy? ¿Qué le falta a los cristianos? Y algunos, hasta pensemos que no con malas intenciones, tienen sus ideas, y hagamos esto y hagamos lo otro. Ideas humanas y estrategias humanas. ¿Qué le falta a la iglesia? La Sagrada Escritura nos dice a nosotros en Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Él.
Si usted tiene a Cristo, usted debería entender esto. No necesito más que a Cristo, pero necesito más de Cristo. ¿Puede entender eso? Tenemos a Cristo, pero necesitamos más de Él. Entonces, ¿qué necesita la iglesia? No nuevas estrategias, no una nueva técnica, no alguna idea por ahí que traigan las mentes jóvenes, como piensan algunos. Necesitamos más de Cristo. Nosotros estamos viviendo un tiempo terrible de apostasía en el cristianismo. Recientemente vi con mi hija un reporte de un ministerio que se llama, de un ministerio de un hombre que se llama Justin Peters. Y hermanos, lo que dan ganas es de llorar al ver las iglesias en los Estados Unidos que no son iglesias. Tendrán el título de iglesia, pero eso no son iglesias. Y han hecho del culto a Dios un espectáculo y un show. Y les voy a contar el que más me... Eran varias cosas. Bien, que uno hasta que se asombra de decir, ¿cómo hacen eso en la iglesia de Dios? Pero la más chocante de todas. Ustedes saben que los gringos tienen eso que le llaman, esa cuestión del fútbol americano, y tienen el Super Bowl, ¿verdad? Eso es como lo llaman, la noche, como la final, digamos, aquí del fútbol o algo así. Entonces, todo tiene que ser de eso. Y eso es lo que la gente quiere y eso es lo que le vamos a dar un culto basado en el fútbol. Pero resulta que el fútbol americano se juega, no sé si han visto, cogen el balón y entonces ponen ahí y alguien le da una patada y otro a ver si lo atrapa. Esa es la forma. Hermanos, en el escenario, el hombre puso la Biblia ahí y uno le dio una patada a la Biblia para que otro la atajara. Y yo les digo, ¿hasta dónde la irreverencia? ¿Hasta dónde la blasfemia de la palabra de Dios? Sí, esto es un libro, pero las palabras escritas aquí son las palabras de Dios. Y simplemente así, y todo el mundo, qué gracioso. Porque tenían que ver quién patea y quién recibe. La Biblia. Bendito sea el Señor. Y eso no son iglesias, mi hermano. Pueden tener el nombre de iglesia, pero eso no es una iglesia. En la iglesia, el centro de todo es nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Y en el momento en que nos desviamos de eso, con eso se va Cristo también de la iglesia. Pero entonces, nosotros lo que necesitamos es más de Cristo, no menos. No más entretenimiento, ni ideas, ni actividades. Necesitamos urgentemente más de nuestro Salvador. Y aquel que piense que no necesita más de Cristo, posiblemente no lo conoce. Porque Él es la fuente de la cual cuando uno bebe, quiere más. Y entonces aquí empieza el profeta diciendo. Primero recordemos que estas palabras son solemnes. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo. Es verdadera profecía, verdadera palabra. No es que Dios me dijo y que el otro. No, está aquí en la Sagrada Escritura. Usted lo puede verificar. Dios lo preservó para nosotros. Y esa palabra de Dios le decía a ellos que el ayuno del cuarto mes y del quinto mes y del séptimo mes y del 10º mes, que eran tiempos especiales en los que los judíos apartaban para ayunar y orar, no iban a ser más una carga, sino que iban a ser, y los describe de una manera preciosa, porque le dice, serán, Dios los va a convertir, dice, en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Una vez más nos encontramos una mezcla de palabras que para algunas personas no tienen sentido, porque hay gente que cuando le hablamos de algo solemne creen que no hay gozo. Pero si ustedes ven aquí nos dice festivas solemnidades con gozo y alegría.
Por eso, porque Satanás engañó al mundo pensando que para que algo sea gozo, tiene que ser como el gozo del mundo, la fiesta mundana, los gritos y la música sensual, todo eso es gozo. Y si no es así, piensan que no es gozo. No pueden ver lo que aquí dice. Pero los que tienen al Espíritu Santo han sido iluminados para entender que hay un gozo diferente en las solemnidades por medio de las cuales nosotros adoramos al Señor. Esto es algo que Dios tiene que hacer, claro que sí. Pero volvemos a lo que decía el versículo 9 y el versículo 13. Esfuércense vuestras manos. Si usted no tiene gozo del Señor, si para usted esto de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar, de elevar himnos al Señor, de escuchar sermones, no es algo que causa en usted gozo, tiene que revisarse y pedir a Dios una conciencia despierta. ¿Por qué? Porque veo que a ellos eso les atrae, pero para mí es una carga. Es la realidad de muchos. Y algunos que ni siquiera se dan cuenta, están deseando una excusa para no venir el culto el domingo. Están deseando tener una excusa, porque en esa excusa se van a refugiar. Lo peor es que se engañan a sí mismos porque dicen, bueno, tengo que decir, no pude por tal y tal. Está bien, no pudo, pero Dios que está en los cielos sabe si usted quería o no quería, no es si pudo o no pudo, quería. ¿Ven la diferencia? Dicen que somos legalistas, pero el asunto es, si usted deseaba venir, pero de verdad no pudo, ¿quién va a tener algo contra usted? Usted deseaba venir, pero no pudo. Fue la misma providencia la que le impidió. Pero hay quienes están deseando no poder. Recuerdo las palabras de don Cérvulo, esposo de la hermana Luana, que él después se convirtió, pero él, en los estudios bíblicos que hacíamos en Turrúcares, él llegó a convertirse y lo vimos bautizarse y allá está en la iglesia en Alajuela. Y don Cérvulo, cuando traté con él, me confesó que él iba a la iglesia por mucho tiempo, por la esposa, porque, ¿verdad? Para no tener problema, la acompaño, pero que él en su corazón decía el domingo, ay, ojalá pase algo para no tener que ir. Oh, y esa es la realidad, él confiesa su realidad. Pero una vez que Cristo le cambia el corazón y que ahora él decía, ahora soy yo el que me despierto y las estoy a ella y a mi hija, dice, vamos para la iglesia, que nos va a tomar tarde. ¿Qué pasó? ¿Quién lo obligó? No, lo que pasa es que ahora conoce al cual nosotros nos reunimos a adorar. Y ese es el problema. Como aquella mujer samaritana de la cual leemos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, a la cual Cristo le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Le pasará a alguien aquí hoy eso? Que está aquí adorando a un Dios al cual no conoce todavía. Pero cuando se conoce, entonces estas solemnidades se vuelven gozo, alegría y festivas solemnidades. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando nosotros practiquemos lo que predicamos. Porque cuando eso suceda será tan notorio que lo notarán los que están alrededor, nuestros familiares, los que ellos van a ver. Y según lo que leemos aquí, la promesa es que hasta los incrédulos vendrán y dirán, ¿qué es lo que tienen? Yo quiero también. Como bien explicaba también el pastor Randall en la mañana, esto se cumple en la iglesia. No hemos visto que se cumpla, que todas las naciones vayan a la Jerusalén física a adorar, pero sí hemos visto que gente de toda tribu y pueblo y lengua y nación se reúne a adorar a Cristo. ¿Y se reúne cómo? En la Jerusalén espiritual, aquella de la que habla Hebreos, la Jerusalén celestial.
en Jerusalén. Ahí sí están. Tenemos hermanos en todas partes del mundo, distribuidos en diversas iglesias con diversos nombres, no solo de nuestra denominación o confesión, de otras, mientras que son redimidos por Cristo. Siguen a Cristo. Eso es importante. Cristo los redimió, siguen a Cristo y esperan a Cristo. Son nuestros hermanos en los que se está cumpliendo esto que dice aquí. Vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y habitantes de una y otra, dice, de toda lengua. ¿Y a qué vienen? A implorar el favor de Jehová. Cuando la iglesia busque de verdad a Dios, cuando las iglesias se vuelvan verdadera casa de oración, eso va a producir algo. Yo alabo a nuestro Dios una y otra vez, y lo alabo delante de ustedes y en soledad diciéndoles, Señor, solo tú pudiste sostenernos en el año que pasó. Solo tú. Porque Él hizo de nosotros una casa de oración. Clamamos, lloramos, hasta que vimos la respuesta de Dios y estamos juntos. Que hermanos, si nosotros no hubiéramos estado velando en oración las cosas que nos afectaron el año pasado, nos hubieran deshecho como iglesia, ya se hubiera dividido la iglesia, quién sabe qué más cosas feas hubieran pasado, porque hubo mucho ataque del enemigo, tropiezos de nuestra parte, disensiones, pero Dios concedió que había un grupo perseverando, buscando al Señor. Esto es el centro de lo que, de lo que hemos leído. ¿Qué es para usted esto de la iglesia y de los cultos? Usted no debe salir de aquí sin definir qué es para usted esto. Porque para algunos simplemente la parte que les gusta y la importante es la socialización. ¿Quién va a decir que eso es malo? Para nada. Pero asegúrese de que eso no es su prioridad. Porque a eso no es a lo que venimos. Socializar se puede en otras partes también. Y hay gente muy simpática en toda parte. Y se unen por diversos motivos. Eso no es lo que nos tiene aquí. Debemos entender bien qué nos tiene a nosotros unidos aquí. Estamos aquí porque hemos atendido el llamado de Dios. Estamos aquí porque sí creemos lo que Él dijo, de que Él vendría, que esto que nos parecía a nosotros maravilloso, como imposible de hacer, Él lo iba a hacer, que Él iba a reunir personas de muchas clases en un solo pueblo, y que nosotros estamos incluidos. Cuando Dios dice, y moraré en medio de Jerusalén, tiene que ver con su presencia en la iglesia. Una cosa que es muy dolorosa es cuando yo compruebo que hay personas que están en la iglesia y que se les nota que desearían estar en otro lado, en otro lugar. Debemos anhelar la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón para que nuestras solemnidades, es decir, nuestros cultos, sean tales que yo pueda decir, yo no me cambio por nadie, no quisiera estar en ningún otro lado, ni haciendo ninguna otra cosa. Este es el mejor lugar. No por lo bello que es que Dios nos dio. Porque esa es una de las cosas que les decía, incluso desde antes. Sí, Dios nos está concediendo un lugar con unas condiciones tan bonitas. El lugar es hermoso, es amplio, es cómodo, tiene lo que sea de bonito. Pero si usted viene por eso, fracasará. Al que usted tiene que venir a buscar y en el que tiene que deleitarse por su belleza es en el Salvador Jesucristo. Y tenemos que orar
Así que los que vengan no se impresionen porque el lugar que Dios nos dio es amplio y bonito, sino que digan, vi a Cristo como nunca lo había visto antes. Ahora veo al Salvador, cuán maravilloso es el Hijo de Dios, que me perdonó mis pecados. Tuve convicción cuando la palabra era predicada, me sentí convicto de pecado, ahí mismo sabía que si Dios me mandaba al infierno era lo justo. Pero ahí también vi la misericordia y la gracia que me extendía una mano. El que experimenta eso, entonces no va a venir al culto aburrido. Hace poco republiqué un artículo que había traducido hace 15 años. Y era un artículo de por allá en un estado de los Estados Unidos que se llama Missouri. Y entonces el periodista entrevistó en aquel momento a un profesor de seminario, y el seminario de la Convención Bautista del Sur, y la pregunta era esta: ¿es la iglesia aburrida? Tal vez algunos lo leyeron, que yo lo republiqué recientemente. Y era precisamente por esto, porque pasé por ver esas abominaciones que están haciendo en las iglesias. Y llegaron ahí por eso, porque para ellos sí era aburrida y tenían que hacer algo para que no fuera aburrida. Y entonces sabiamente el pastor Donald Whitney respondía, vea, yo no creo que es la pregunta correcta. Usted debería preguntarme, ¿es la adoración aburrida? Porque la respuesta realmente es sí. Si usted no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo de Dios, para usted la adoración es imposible. Lo encontrará aburrido. Y ese es el gran problema en el que tropiezan una y otra vez las iglesias. Tratar de hacer un culto que sea agradable para gente que no ha nacido de nuevo. Y no podemos nosotros caer en esa trampa. Nuestro culto se mantendrá bíblico, regulado por la palabra de Dios. Oigan esa palabra, regulado. A veces hablamos de un principio que le llamamos el principio regulador de la adoración. Y lo que significa es esto: no tenemos derecho de incluir en el culto a Dios algo que Dios no ha autorizado. Entonces, estemos alerta, no puede ser el culto agradable al que no ha nacido de nuevo. Y si lo encuentra aburrido, es por eso. Pero vean que hay un aspecto positivo. Porque el incrédulo, al venir y ver cómo es el culto, que no hay banda, ni vacilón, ni chistes, ni nada así, la conciencia de él comienza a pensar, ¿por qué están aquí? ¿Qué es lo que ellos tienen que yo no tengo? Y Dios puede usar eso para atraerlo al reconocimiento. Lo que pasa es que usted está todavía en sus pecados y necesita al Salvador. En cambio, cuando se modifican las cosas para agradarles a ellos, ellos llegan a disfrutar el culto y creen que salieron del culto y disfrutaron. Siguen siendo inconversos, pero lo pasaron muy bien en el culto evangélico. Tenemos que hacer entonces de nuestra meta que nuestros cultos sean tales, que la presencia de Dios en medio de nosotros sea tan evidente que no salimos como entramos. Que algo ocurre. Y voy a leer los últimos versículos. Una vez más dice, desde el 20 en adelante, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Y oigan esta frase, yo también iré. El Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cómo es para usted el domingo en la mañana? Igual en la tarde. Puede decir, yo me alegré con los hermanos que decían, vamos para el culto.
yo también iré. Ya Dios está haciendo una obra en esa persona que dice, yo no me quedo, yo voy también al culto. Recibir bendición de Dios, bendición espiritual. No las promesas falsas que se hacen por ahí de que si usted viene a Cristo todo le va a salir bien y prosperidad material. Eso es falso. Pero a Cristo lo va a tener a Él. Se ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días, y este versículo, hermanos, es el resultado del avivamiento en la iglesia. Ustedes me escucharán hablar mucho de esa palabra, avivamiento. Avivamiento significa que viene el Espíritu Santo a darle vida a los cristianos que están medio muertos. Si son cristianos, no están muertos, porque el que está muerto no es convertido. Pero el cristiano tiene a veces una condición que parece que está muerto, está adormecido. Entonces, cuando el Espíritu Santo desciende para darle vida y rehabilitarlo, eso llamamos avivamiento. Entonces usted comienza a deleitarse en Dios y en su palabra. Entonces usted no lee la Biblia porque hay que leer la Biblia. Quiere leerla. Usted no va y se aparta para estar a solas en oración porque le dijeron que había que hacer eso. Es que usted quiere estar a solas con Dios. Y hay avivamiento y quiere hablar de Cristo. Cuando eso suceda, entonces tiene un efecto en los demás. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío. Imagínense la escena. Lléveme. Ya usted no tiene que invitar a gente a la iglesia, sino que ellos quieren venir con usted. Le queda un campo, me lleva. Tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Cuando aquí dice, tomará del manto a un judío, recordemos que hoy en la mañana providencialmente leímos lo que dice Romanos 2:28. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces le pregunto, ¿es usted judío? No le digo para que les vaya a decir a la gente por ahí que usted es judío. En este sentido, ¿es usted judío? ¿Ha circuncidado Dios su corazón? Que esa circuncisión es la operación que hace, que lo que representa es quita la impureza del corazón. ¿Ha hecho Dios eso en usted? Porque si es así, entonces usted es, en este sentido, judío. Y usted es uno de aquellos a los que la agarrarán ahí de, lléveme a la iglesia, quiero también ir. Pero tiene que pasar algo en la iglesia. Porque el testimonio de algunos es tan malo que nadie quisiera ser cristiano si ser cristiano es eso. Tiene que haber lo que decíamos en la mañana. Una ciudad de la verdad. Donde se habla la verdad. Palabra de Dios. Un monte de santidad. Donde de verdad vamos a vivir regidos por la palabra de Dios. Sin importar lo que los demás nos critiquen. Pero ellos mismos notarán el efecto, que ese es el problema. Muchos tienen un cristianismo que es de palabras y hablan bonito. Aprendieron a hablar de cierta manera, pero no es real. El versículo 8 dice, eso con lo que empecé, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Nosotros como iglesia no necesitamos otra cosa. A Cristo ya lo tenemos y Él es todo, pero necesitamos más de Él. Y si usted no le entusiasma esta promesa, que Dios venga. Dios dice, habitaré en medio de Jerusalén. Me serán por pueblo.
Muchas de nuestras oraciones en los miércoles es tener un impacto en el lugar donde Dios nos ponga. Y hay muchas maneras de hacerlo. Hay una sencilla y me alegraba tanto de escuchar los cantos preciosos se oye aquí. Bueno, pues que la gente sepa que hay un gente que se reúne a cantarle a Dios con reverencia, pero lleno de júbilo. Que ellos oigan, tienen que oír. Si algo diferente, porque el concepto que muchos tienen de iglesia evangélica es tan malo, pero viene de malas experiencias, porque lo que conocen es terrible. Entonces, es el momento para nosotros, iglesia de Dios, buscarlo a Él intensamente, viniendo a los cultos de oración. Como les decía en la mañana, nos hemos acostumbrado a demasiada comodidad, pero hacer nuestro esfuerzo, sacrificar otras cosas, que Él sea lo primero. Y entonces, cuando esa llama de amor por Cristo sea revivida en nosotros, hará ese efecto y veremos esta promesa cumplida. Estos son promesas, y por eso quise cantar grande es tu fidelidad, porque nosotros no hemos sido fieles, pero esa palabra fidelidad en el hebreo gesed es Dios cumple. Él hizo un pacto y Él cumple. Nosotros somos los quebrantadores del pacto, pero su misericordia es tan amplia que esa es parte de la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus corazones y mi espíritu en ellos, para que no se vuelvan atrás. Ahora, la ley de Dios está en nuestro corazón, no como la conciencia nada más, como lo veíamos hoy hace 8. Todo ser humano tiene conciencia y eso significa que la ley de Dios está ahí. Pero la ley de Dios ahora en los cristianos está en su corazón, para vivir para Él como a Él le agrada. Vamos a orar. Dios bendito, todopoderoso, hemos confesado nuestro pecado y lo volvemos a confesar. Hemos sido infieles. Y tú sabes quién habrá aquí que de verdad deseaba, prefería estar en otro lugar y no aquí. Tú quisiste, porque no hay quien detenga tu mano, tú quisiste traerle aquí. Y yo pido por esos que no han experimentado nunca la dulce presencia de Cristo en un culto. Yo te pido por ellos, que tu Santo Espíritu los ilumine. Y te pido por tu pueblo, que se ha acostumbrado a la mediocridad y que tenemos a veces indiferencia ante lo que realmente importa. Perdónanos. Queremos, Señor, responder con gratitud a tus muchas bendiciones, ya que nos trajiste a este lugar. Tú fuiste quien lo hiciste todo. Tú sabes cómo sucedieron las cosas. Gracias por darnos victoria en Cristo. Eres fiel. Eres fiel. Salgamos de aquí, mi Dios, te lo ruego, no como entramos, sino con gran esperanza de que hemos de ver tu poderosa mano actuando en nosotros, en nuestra familia, en tu iglesia aquí. En el nombre de Jesús.